¿Alguna vez has orado y has sentido que tus palabras no llegan al techo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener sus oraciones respondidas, mientras otras claman en silencio sin ver ningún cambio? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una oración enseñada por el mismo Jesús que puede abrir los cielos sobre tu vida? Una oración que encierra un secreto oculto, una clave espiritual capaz de liberar milagros y traer sanación a lo que más necesitas. Pocos conocen este secreto y menos aún saben cómo utilizarlo correctamente, pero hoy, en este vídeo, descubrirás el poder transformador de esta oración y entenderás por qué tantas personas viven sin experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Lo cierto es que muchas personas pasan años pidiendo a Dios una respuesta, sin darse cuenta de que Cristo mismo ya nos ha dado un modelo infalible de oración. Hay una fórmula celestial, un patrón divino, una manera específica de conectarse con Dios que puede cambiar tu vida para siempre. Pero esta oración no es un simple ritual. Lleva consigo misterios que pocos entienden, y cuando se aplica correctamente, tiene el poder de traer provisión, liberación, sanidad y milagros. Ahora imagina, ¿qué pasaría si tu respuesta ya estuviera disponible pero aún no supieras cómo acceder a ella? ¿Qué pasaría si todo lo que has estado buscando estuviera escondido en una oración sencilla pero profunda, enseñada por el mismo Hijo de Dios? En los próximos minutos te revelaré los misterios detrás de esta poderosa oración y cómo puedes aplicarla en tu vida para ver lo sobrenatural suceder. Quédate conmigo hasta el final de este estudio, porque tengo algo muy especial para compartir contigo, una enseñanza que puede desbloquear bendiciones que han estado retenidas durante años. Antes de empezar, quiero que comenten a continuación: paz en Cristo. Escribe esta frase en los comentarios para mostrar tu compromiso con tu fe y este camino espiritual. Esto también ayudará a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de Dios. Al darle me gusta a este video, estarás obligando a YouTube a difundir este mensaje a aquellos que claman por una respuesta divina. Ahora detén todo lo que estés haciendo, respira profundamente y prepara tu corazón, porque en los próximos minutos podrías descubrir algo que podría cambiar tu vida para siempre. Profundicemos juntos en las Escrituras y entendamos lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración que libera milagros y sanidad. Empecemos el secreto del Padre Nuestro. La oración que Jesús nos enseñó no fue casual. No solo nos dejó palabras bonitas para recitar mecánicamente, sino un modelo poderoso de conexión con Dios. En el Sermón de la Montaña, ante una multitud hambrienta de respuestas, reveló el secreto de la oración que mueve el corazón del Padre. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9, 13. Muchos saben esta oración de memoria, pero pocos entienden la profundidad de cada palabra. Jesús nos mostró que antes de cualquier petición, antes de clamar por una sanación o un milagro, debemos reconocer quién es Dios. Él no es solo un juez, un creador distante o un ser impersonal. Él es nuestro Padre. Esto lo cambia todo, porque cuando entendemos que Él es un Padre amoroso, entendemos que no estamos orando a un extraño, sino clamando a alguien que nos ama más de lo que podemos imaginar. ¿Qué significa esto para tu vida? Quizás estés enfrentando una enfermedad, una crisis emocional o un problema imposible de resolver. Y en esos momentos es natural sentirse solo, como si nadie escuchara tu llanto. Pero Jesús ya nos enseñó la primera verdad que transforma la oración en canal de milagros: reconocer a Dios como Padre. Cuando ores, debes posicionarte como un niño. Un hijo no mendiga en presencia de su padre. Un hijo no duda si será escuchado.
Un niño sabe que tiene acceso al corazón del Padre. Por eso muchos no reciben milagros, porque no oran como niños, sino como extraños. Entran en la presencia de Dios como si fueran servidores lejanos y no como quienes tienen derecho a gritar, «Abba, Padre». Ahora piensa por un momento, ¿qué pasaría si lo que te ha estado impidiendo ver milagros no es la falta de oración, sino más bien la forma en que has estado orando? Jesús nos enseñó que la oración efectiva comienza con un corazón alineado. Cuando reconocemos a Dios como nuestro Padre y nos acercamos a Él con fe y confianza, desbloqueamos un nivel espiritual donde lo imposible se vuelve posible. Entonces, antes de continuar con el estudio, reflexione sobre esto. ¿Cómo ha estado usted dirigiéndose a Dios en sus oraciones? ¿Como un hijo amado o como alguien que duda si será escuchado? En los próximos temas, desentrañaremos los demás misterios de esta oración y entenderemos cómo cada parte de ella nos conduce a milagros y curaciones. El poder del nombre de Dios en la oración. Jesús no solo nos enseñó a llamar a Dios Padre, sino que también nos reveló un secreto profundo en las primeras palabras de la oración. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Esto puede parecer simple a primera vista, pero hay aquí un poderoso principio espiritual que pocos entienden. Jesús nos enseña que antes de cualquier petición, nuestra oración debe reconocer y honrar el nombre de Dios. ¿Pero por qué? En tiempos bíblicos, el nombre de una persona llevaba su esencia, su identidad y su carácter. Y el nombre de Dios es el reflejo de su majestad, su poder y su santidad. Cuando oramos declarando, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que Él es soberano, que su poder está sobre todas las cosas y que ninguna enfermedad, crisis o imposibilidad puede resistir la autoridad de su nombre. El nombre que destruye el cautiverio. La Biblia revela varios nombres para Dios, cada uno de los cuales conlleva un aspecto de su carácter. Jehová Rafa, el Señor que sana, Éxodo 15:26. Jehová Jiré, el Señor que provee, Génesis 22:14. Jehová Nisi, el Señor que es nuestro estandarte y victoria, Éxodo 17:15. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, Génesis 17:1. Cada uno de estos nombres nos recuerda una promesa divina. Cuando Jesús nos enseña a santificar el nombre del Padre, nos está mostrando que antes de pedir sanación o un milagro, necesitamos invocar quién es Dios y alinearnos con su identidad. Y aquí está el secreto. El diablo quiere que olvides quién es Dios. Él quiere que oréis con miedo, con incertidumbre, sin confianza en el poder del nombre sobre todos los nombres. Pero cuando comienzas tu oración reconociendo la santidad y la grandeza de Dios, estás poniendo en orden el mundo espiritual. Estás declarando que el nombre del Señor tiene poder sobre toda tu vida. ¿Qué significa esto para usted? Si estás orando por sanación, necesitas recordar que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Si estás clamando por un milagro financiero, necesitas recordar que Él es Jehová Jiré, el Dios que provee. Si estás librando batallas espirituales, necesitas recordar que Él es Jehová Nisi, el estandarte de tu victoria. Al decir santificado sea tu nombre, estás colocando a Dios en el centro de tu oración y activando el poder de su presencia. Ahora, antes de continuar al siguiente bloque, te invito a reflexionar. Cuando oras, ¿realmente invocas el poder del nombre de Dios? ¿O solo haces peticiones sin reconocer quién es Él? En los próximos minutos continuaremos profundizando en los misterios de esta oración y descubriremos cómo Jesús nos enseñó a buscar milagros y sanidades de la manera correcta. El reino de Dios y el poder de su voluntad. Después de enseñarnos a reconocer a Dios como Padre y a santificar su nombre,
Jesús nos revela otro profundo secreto espiritual en la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Aquí está una de las claves más poderosas para desbloquear milagros y sanación: la alineación con el reino de Dios y su voluntad. ¿Por qué muchos no ven milagros? Muchas personas oran, pero no ven respuestas porque sus oraciones se centran en sus propios deseos en lugar de en la voluntad de Dios. Oran pidiendo sanidad, pidiendo provisión, pidiendo liberación, pero olvidan que el mayor objetivo de la oración no es obligar a Dios a hacer algo, sino alinear nuestras vidas con su reino. Jesús nos enseña que antes de pedir algo, debemos desear la manifestación del reino de Dios. ¿Pero qué significa esto? Significa que debemos anhelar la presencia, la justicia y la gloria de Dios en nuestras vidas más que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces le has pedido algo a Dios, pero en el fondo no estabas preparado para recibirlo? ¿Cuántas veces tu voluntad ha estado en conflicto con el plan perfecto del Señor? ¿Qué significa clamar por el reino de Dios? El reino de Dios no es solo un lugar en el cielo, sino un gobierno espiritual que comienza dentro de nosotros. Cuando decimos, venga tu reino, estamos declarando que queremos que el gobierno de Dios tome control de nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras circunstancias. Y aquí hay un misterio poderoso. Donde está el reino de Dios, el mal no puede permanecer. Donde el reino de Dios se manifiesta, hay sanidad, liberación y milagros. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. En otras palabras, la sanación y los milagros ocurren cuando el reino de Dios se manifiesta. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, necesitas desear su reino más que tu propia comodidad. La voluntad de Dios, el camino hacia la oración contestada. Jesús también nos enseña a orar. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. He aquí una verdad difícil de aceptar para muchos. Lo que queremos no siempre es lo que realmente necesitamos. Muchos piden sanación, pero Dios quiere sanar primero el corazón. Muchos piden prosperidad, pero Dios quiere enseñarles a depender de Él. Muchos piden respuestas, pero Dios quiere enseñarles a confiar. La voluntad de Dios siempre será buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2. Aunque en el momento no parezca ser lo que queremos. Ahora detente y reflexiona. ¿Estás orando para que se haga tu voluntad o para que se haga la voluntad de Dios en tu vida? ¿Realmente deseas el reino de Dios por encima de todo? En los próximos temas continuaremos desvelando los secretos de esta oración y cómo aplicarla para experimentar milagros y sanaciones. El pan diario y la provisión de Dios. Después de enseñarnos a invocar el reino y la voluntad de Dios, Jesús continúa la oración revelando otro principio esencial para la vida de todo creyente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Aquí Jesús nos enseña algo profundo sobre la dependencia, la provisión y la fe. El Dios que satisface cada necesidad. Cuando Jesús habla del pan, no se refiere solo al alimento físico, sino a todo lo que necesitamos para vivir: sustento, salud, fortaleza espiritual e incluso curación. En la Biblia, el pan siempre ha simbolizado la provisión divina. Dios envió maná del cielo para alimentar a Israel en el desierto. Éxodo 16:4. Jesús multiplicó los panes para saciar el hambre de la multitud. Mateo 14:19. Él se declaró a sí mismo el pan de vida, diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Jesús nos enseña que debemos confiar en la provisión diaria de Dios, sin ansiedad por el futuro.
Muchos viven angustiados, preocupados por el mañana, preguntándose si tendrán sustento, salud o respuestas a sus oraciones. Pero Dios nos invita a confiar en Él día tras día. ¿Alguna vez has notado cómo la ansiedad por el futuro puede robarte la paz y evitar que veas el cuidado de Dios en el presente, la dependencia de Dios y el milagro de la sanación? Esta parte de la oración también nos enseña un secreto sobre la curación y los milagros, la entrega diaria a Dios. Muchas personas buscan una respuesta inmediata, pero olvidan que Dios actúa en su tiempo. Cuando pedimos nuestro pan de cada día, estamos reconociendo que lo necesitamos no solo en los momentos de desesperación, sino todos los días de nuestra vida. Dios puede sanar instantáneamente, pero a menudo nos enseña a confiar en Él un día a la vez. Si estás enfrentando una enfermedad o una batalla, debes saber esto: Dios no te ha olvidado. Él te sostiene cada día. Así como Él alimentó a Israel en el desierto diariamente con maná, Él tiene provisión diaria para tu vida, ya sea a través de sanidad, fortaleza espiritual o nueva esperanza para seguir adelante. ¿Qué significa esto para usted? Si has estado orando por un milagro, pregúntate: ¿confías en que Dios proveerá todo lo que necesitas en el momento adecuado? ¿O te has estado preocupando excesivamente por el futuro? Jesús nos enseña a depender del Padre un día a la vez, creyendo que Él nunca dejará que nos falte nada. En los próximos temas continuaremos desvelando los secretos de esta oración y cómo aplicarla para experimentar milagros y sanaciones. El perdón que libera y sana. Después de enseñarnos sobre la provisión diaria, Jesús revela un principio fundamental para quienes quieren experimentar milagros y verdadera sanidad. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Aquí Cristo nos muestra que el perdón es una clave poderosa en el mundo espiritual. Muchos no se dan cuenta, pero la falta de perdón puede ser un bloqueo para recibir milagros, sanidad y restauración. El vínculo entre el perdón y la sanación. La Biblia está llena de ejemplos que muestran la conexión entre la sanidad y el perdón. En Marcos 2:5-12, Jesús sana a un paralítico y antes de restaurar su cuerpo, declara: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esto nos enseña algo profundo. A veces, la curación comienza en el corazón antes de manifestarse en el cuerpo. Muchos están atrapados en enfermedades emocionales, dolor físico y batallas espirituales simplemente porque llevan heridas, resentimientos y sufrimientos que nunca han sido sanados. Jesús nos enseña que así como queremos el perdón de Dios, necesitamos otorgar el perdón a los demás. ¿Alguna vez te has parado a pensar si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado? ¿Qué puede hacerte la falta de perdón? Impide la comunión con Dios. En Mateo 6:14-15, Jesús deja claro que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados por el Padre. Roba tu paz. Aquellos que guardan rencor viven con un peso en el alma. Afecta tu salud. Los estudios muestran que las emociones negativas pueden provocar enfermedades como presión arterial alta, problemas cardíacos e incluso depresión. Bloquea milagros. En Marcos 11:25, Jesús dice que antes de orar, debemos perdonar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Perdonar no es sentir, es decidir. Muchos dicen, pero yo no puedo perdonar. La verdad es que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Cuando elegimos perdonar, entregamos nuestro dolor a Dios y le permitimos sanar nuestros corazones. Perdonar no significa que apruebes el error de la otra persona, sino que eliges no llevar más esa carga. ¿Qué significa esto para usted?
Si quieres experimentar la sanación y los milagros de Dios, pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar hoy? El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. En los próximos bloques continuaremos descubriendo más secretos de esta oración y cómo aplicarla para liberar el poder de Dios sobre tu vida, liberación del mal y protección espiritual. Después de enseñarnos sobre el perdón, Jesús revela un principio crucial para aquellos que quieren experimentar milagros y sanación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Aquí nos muestra que la vida espiritual no se trata solo de recibir bendiciones, sino también de permanecer protegidos de las acechanzas del enemigo. El mal es real y acecha. La Biblia deja claro que vivimos en una batalla espiritual constante. En Efesios 6:12, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Esto significa que hay fuerzas espirituales trabajando para impedir tu victoria, robar tu paz y destruir tu fe. Muchas veces, las enfermedades, crisis emocionales y dificultades que enfrentamos no son solo ataques naturales, sino espirituales. El diablo quiere debilitarnos, desanimarnos y alejarnos de la presencia de Dios. Y por eso Jesús nos enseña a pedir liberación. ¿Cómo actúa el enemigo? A través de la tentación. El diablo intenta desviarnos, debilitando nuestra fe y llevándonos al pecado. A través del miedo y la duda, él susurra mentiras, haciéndonos dudar de las promesas de Dios. A través de la opresión, muchas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento, sin darse cuenta de que necesitan liberación espiritual. Jesús lo sabía. Por eso nos enseñó a orar no solo para vencer la tentación, sino también para ser libres de todo mal. El poder del nombre de Jesús contra el mal, la buena noticia, es que el enemigo ya ha sido derrotado en la cruz. Jesús nos dio autoridad para resistir el mal. Él dijo, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Esto significa que no tienes que vivir con miedo. Cuando invocas el nombre de Jesús, toda fuerza del mal se deshace. ¿Qué significa esto para usted? Si usted ha estado enfrentando batallas, crisis y ataques espirituales, pregúntese, ¿ha estado buscando la liberación de Dios diariamente? La oración de liberación es esencial para aquellos que quieren experimentar milagros y sanación. En los próximos bloques continuaremos profundizando en los misterios de esta oración y cómo aplicarla para experimentar lo sobrenatural de Dios. Liberación del mal y protección espiritual. Después de enseñarnos sobre el perdón, Jesús revela un principio crucial para aquellos que quieren experimentar milagros y sanación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Aquí nos muestra que la vida espiritual no se trata solo de recibir bendiciones, sino también de permanecer protegidos de las amenazas del enemigo. El mal es real y leve. La Biblia deja claro que vivimos en una batalla espiritual constante. En Efesios 6:12, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Esto significa que hay fuerzas espirituales trabajando para impedir tu victoria, robar tu paz y destruir tu fe. Muchas veces, las enfermedades, crisis emocionales y dificultades que enfrentamos no son solo ataques naturales, sino espirituales. El diablo quiere debilitarnos, desanimarnos y alejarnos de la presencia de Dios. Y por eso Jesús nos enseña a pedir la liberación. ¿Cómo actúa el enemigo? A través de la tentación. El diablo intenta desviarnos, debilitando nuestra fe y llevándonos al pecado. A través del miedo y la duda,
Él susurra mentiras, haciéndonos dudar de las promesas de Dios. A través de la opresión, muchas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento, sin darse cuenta de que necesitan liberación espiritual. Jesús lo sabía. Por eso nos enseñó a orar no solo para vencer la tentación, sino también para quedar libres de todo mal. El poder del nombre de Jesús contra el mal. La buena noticia es que el enemigo ya ha sido derrotado en la cruz. Jesús nos dio autoridad para resistir el mal. Él dijo, aquí están los poderes de las bestias del campo y... Lucas 10:19. Esto significa que no tienes que vivir con miedo. Cuando invocas el nombre de Jesús, toda la fuerza del mal desaparece. ¿Qué significa esto para usted? Si has estado enfrentando batallas, crisis y ataques espirituales, pregúntate, ¿has estado buscando la liberación de Dios diariamente? La oración de liberación es esencial para aquellos que quieren experimentar milagros y curaciones. En los próximos bloques continuaremos profundizando en los misterios de esta oración y cómo aplicarla para experimentar lo sobrenatural de Dios. La fe que activa los milagros. Ahora que entendemos el poder de la alabanza y la soberanía de Dios, necesitamos abordar un último principio esencial para aquellos que desean experimentar milagros y sanidades: la fe. La oración que nos enseñó Jesús solo se hace efectiva cuando se dice con fe. Sin fe, la oración se convierte en meras palabras vacías. La Biblia nos enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Esto significa que para que ocurra un milagro no basta con rezar, hay que creer. La oración sin fe es como una semilla que nunca germina. Muchas personas oran, pero en el fondo dudan de que Dios pueda realmente actuar. Dicen con los labios que creen, pero en el corazón hay incertidumbre, miedo e inseguridad. Pero Jesús nos dejó una promesa poderosa. Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, pásate de aquí allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Mateo 17:20. Aquí Cristo nos enseña que lo que importa no es el tamaño de la fe, sino su autenticidad. Incluso un poco de fe, cuando está puesta plenamente en Dios, puede mover montañas. La fe que liberó. Milagros en la Biblia. La fe siempre ha estado relacionada con los milagros y la curación. A continuación se muestran algunos ejemplos. La mujer con el flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Ella tocó a Jesús con fe y fue sanada instantáneamente. El ciego Bartimeo, Marcos 10:46-52, clamó a Jesús con fe y su vista fue restaurada. El centurión de Capernaum, Mateo 8:5-13, creyó que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra, y el milagro ocurrió a distancia. ¿Qué tienen estas historias en común? La fe fue el elemento que activó los milagros. ¿Qué está deteniendo tu milagro? Quizás has orado mucho, pero aún no has visto tu respuesta. La pregunta sigue siendo, ¿has estado orando con fe o con dudas? ¿Realmente crees que Dios puede hacer lo imposible? La fe no significa que verás el milagro inmediatamente, sino que confías en que Dios ya está trabajando, aunque todavía no veas nada en lo natural. En los próximos momentos, concluiremos este viaje y los guiaremos a una poderosa conclusión que solidificará todo lo que hemos aprendido. ¡Felicidades! Si has llegado hasta aquí, significa que tu corazón estaba sediento de esta revelación. Pocas personas pueden perseverar hasta el final de un mensaje como este. Y si eres una de esas personas, quiero decirte, esto no fue casualidad. Nada de lo que hablamos aquí fue solo teoría o palabras bonitas. La oración que Jesús enseñó es un camino directo a los milagros, la sanación y la transformación. Y ahora tienes ese conocimiento.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Tu próximo paso espiritual. Ahora que ya sabes que Dios es tu Padre y quiere una relación íntima contigo, su nombre es poderoso y trae sanidad y liberación. El reino de Dios necesita ser tu prioridad. Tu pan de cada día y su provisión nunca faltarán. El perdón es clave para la liberación y la curación. Necesitas buscar liberación del mal y protección espiritual. La alabanza abre las puertas a los milagros. La fe activa lo sobrenatural. ¿Qué vas a hacer con ello? Si quieres que esta oración empiece a transformar tu vida a partir de hoy, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Comenta a continuación: creo en el poder de la oración que enseñó Jesús. Esto no es solo un comentario, es un acto profético. Al escribir esto, estás declarando tu fe y diciéndole al mundo espiritual que eliges vivir esta realidad. 2. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. Muchas personas están sufriendo porque no conocen el poder de la oración que enseñó Jesús. Compartir este mensaje puede ser justo lo que alguien necesita para encontrar esperanza, sanación y liberación. 3. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si este estudio tocó tu corazón, no te detengas aquí. Dios tiene mucho más que revelarte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte los próximos mensajes que podrían ser respuestas directas de Dios para tu vida. El silencio que cura. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero haceros una petición especial. Guardad silencio unos segundos. Cierra los ojos y permite que esta palabra penetre en tu corazón. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios rodeándote ahora. Si lo deseas, di una breve oración, poniendo tu vida en sus manos y pidiendo que esta oración enseñada por Jesús cobre vida en ti. Deje que la música de este vídeo se reproduzca un poco más. No te detengas ahora, deja que esta atmósfera celestial continúe rodeándote. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo estudio.